Bienvenida y bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno con una figura histórica fascinante, Moctezuma Xocoyotzin. Más conocido como Moctezuma II, ¿verdad? Exacto, Moctezuma II, el noveno Tlatoani, el líder supremo del Imperio Mexica, o Azteca, que es como pues casi todo el mundo lo conoce. Así es. Su reinado fue, más o menos entre 1502 y 1520. Una época, de máximo esplendor para el imperio, sí, pero también... Pero también de una convulsión tremenda. La llegada de los españoles lo cambió todo. Justo. Para analizarlo, nos vamos a basar en un montón de fuentes. Crónicas de la época, claro, tanto españolas como indígenas. Que a menudo se contradicen, por cierto. Ya, eso es un punto importante. Y también estudios históricos más recientes que intentan, juntar todas las piezas de este puzzle. Es complicado, sí. Nuestra idea aquí es intentar, comprender la complejidad del personaje. ¿Quién fue realmente? ¿El gran líder que llevó al imperio a su máxima extensión? ¿O fue, una figura trágica, quizás superada por las circunstancias? Indeciso, dicen algunos, ante Cortés. Eso es. Vamos a mirar sus logros, sus políticas, que las hubo, y muy interesantes, y claro, ese encuentro con Hernán Cortés que marcó un antes y un después. Totalmente. Es que es curiosa, ¿no? Bajo su mandato el imperio llega a lo más alto, pero su nombre queda ligado para siempre a la conquista. Y a su muerte, que también tiene tela. Mucha tela. Un misterio en sí mismo. Pues venga, vamos a empezar por el principio, por el nombre. Moctezuma Xocoyotzin. Exacto. Moctezuma parece que significa algo como el que se muestra enojado como un señor, o noble en su enfado, algo así. Sí, tiene esa connotación de autoridad, de carácter fuerte. Pero la clave es el Xocoyotzin. ¿Qué significa eso? Pues significa el joven venerable o el hijo menor honrado. Era para distinguirlo de su bisabuelo Moctezuma I. Ah, claro. Moctezuma Huehuemotecuhtz Joma, Moctezuma el Viejo. Exacto. Ellos no usaban números como en Europa, así que necesitaban esa distinción. Xocoyotzin era el joven. Entendido. ¿Y el linaje? Era de lo más alto, ¿no? Pura nobleza mexica. Impresionante, sí. Por parte de padre, bisnieto de Moctezuma I. Y su padre fue Axayácatl, que también fue Tlatoani. ¿Y por parte de madre? Nieto de Nezahualcóyotl, el famoso rey poeta de Texcoco. Casi nada. O sea que venía de las dos ramas más importantes de la Triple Alianza, Tenochtitlán y Texcoco. Correcto. Y además es que sus tíos, Tizoc y Ahuizotl, fueron los dos emperadores justo antes que él. Estaba, en la línea de sucesión directa, predestinado casi. ¿Y su formación cómo fue? Me imagino que la típica de la élite. Pues sí, se educó en el Calmecac, la escuela para los nobles. Las crónicas destacan que era muy disciplinado, muy religioso también. Pero no era solo un erudito o un sacerdote, ¿verdad? Tenía experiencia militar. Mucha. Antes de ser elegido Tlatoani, ya era un guerrero reconocido. Tenía rangos militares altos como Tlaquetecutli o Tlacochcalcatl. Y también era sumo sacerdote del templo principal, el de Huitzilopochtli. O sea que tenía las dos facetas clave, guerrero y sacerdote. Exacto. Había demostrado su valía en el campo de batalla, en campañas militares y también en lo religioso. Tenía, como diríamos hoy, un currículum impecable para el puesto. Vale, entonces tenemos a un hombre preparado, de linaje ilustre, que asciende al poder. ¿Cuándo exactamente? Pues se cree que fue en 1502 o quizá 1503. Hay una pieza, la Piedra de los 5 Soles, que tiene una fecha grabada. Ah, ¿sí? Esa fecha equivale al 15 de julio de 1503 y algunos historiadores piensan que esa podría ser la fecha de la coronación oficial. Interesante. En cualquier caso, a principios del siglo XVI se convierte en el Huey Tlatoani. El gran orador, el emperador, sí. Y bajo su mandato el imperio llega a su punto álgido, ¿no? En extensión. Sí, territorialmente, es la máxima expansión. Siguieron las campañas, claro, consolidando el dominio mexica hasta el sur, hasta Soconusco, lo que hoy es Chiapas, y el istmo de Tehuantepec. O sea, abarcaba una barbaridad de territorio y pueblos. Zapotecas, Yopis. Exacto. Fue la cúspide del poder territorial de Tenochtitlán. Pero no solo fue expansión militar, también hizo cambios internos importantes, ¿verdad? Hablabas de centralización.
Sí, sí, eso es muy característico de su reinado. Una política muy centralizadora. Creó casi 40 divisiones provinciales nuevas. 40. Son muchas. Muchísimas. Y envió allí a sus propios administradores, a sus recaudadores y también guarniciones militares, ¿Para qué? para asegurarse de que todo funcionaba como él quería. Básicamente. Para asegurar que los tributos llegaran a Tenochtitlan, que se cumplieran las leyes mexicas, buscaba un control mucho más directo desde la capital. Más férreo. Claro, eso suena lógico desde el punto de vista del poder central, pero imagino que no sentaría igual de bien en todas partes. Pues no, claro. Generó tensiones, sin duda. Y eso nos lleva a otra de sus políticas más comentadas, digamos, los cambios sociales. ¿A qué te refieres? Moctezuma como que acentúa la diferencia entre los nobles, los pipiltín, y la gente común, los macehualtín. ¿Cómo? ¿Les quitó derechos a los plebeyos o...? Una medida muy famosa fue que prohibió que los macehualtín trabajaran en los palacios reales, algo que antes, pues sí se podía. Anda. ¿Y por qué hizo eso? Pues ahí está el debate. Algunos dicen que era puro elitismo, que era más altivo que sus predecesores. Otros piensan que era una forma de Manejar las tensiones que había tensiones entre quiénes. entre la nobleza de toda la vida, los mercaderes ricos, los pochtecas, que tenían cada vez más poder, y los guerreros que habían ascendido por méritos propios. Era una sociedad compleja, Entiendo. ¿Y la otra teoría? pues que quizá quería tener a la nobleza más vigilada, obligándola a vivir en Tenochtitlan, cerca de él, para controlarla mejor. Podría ser una mezcla de todo, ¿no? Podría ser. Lo que está claro es que reforzó las jerarquías sociales, marcó más las distancias. Y económicamente, ¿cómo fue el inicio de su reinado? Porque no todo sería expansión y reforma, supongo. Pues no, la verdad. Empezó con mal pie en ese sentido. Hubo una sequía terrible hacia 1505. Duró varios años, además. Uf, eso es grave en una sociedad agraria. Gravísimo. Provocó hambrunas. Tuvieron que traer maíz de fuera, de Totonacapan, en la costa del Golfo. Y claro, subieron los tributos. Me imagino el descontento. Claro, algunos tributos subieron temporalmente, pero otros se quedaron altos, sobre todo en el Valle de México. Y ese resentimiento, bueno, años después fue clave. ¿Por qué? Porque provincias como Chalco o los propios totonacas, que se sintieron exprimidos, fueron de las primeras en aliarse con Cortés. Le vieron como una oportunidad para librarse del yugo mexica. Tiene sentido. O sea que las decisiones económicas de Moctezuma tuvieron consecuencias políticas a largo plazo. Sin duda. Aunque también hizo otras cosas, ¿eh? Por ejemplo, abolió un sistema de servidumbre hereditaria, el Huehuetlatlacoli. Eso es interesante. Sí, no todo era apretar las tuercas. Y negoció con Tlatelolco, la ciudad gemela de Tenochtitlan. Les dio permiso para reconstruir su templo principal, les quitó algunos tributos, a cambio de que le dieran armas. Era un político hábil también. Vale, tenemos política, economía y la construcción. Has mencionado antes el palacio. Debía ser algo espectacular. Espectacular es poco. Las descripciones son increíbles. Incluso Cortés, que luego lo mandó destruir, ¿eh? Sí, sí. Pues hasta él dice que era tan maravilloso que me parece imposible describir su excelencia. Imagínate, era enorme, más grande que el Palacio Nacional de México hoy día. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué tenía? De todo. Patios, jardines botánicos impresionantes, salas para recibir a los señores aliados, salas de audiencia. Incluso tenía sitios muy especiales como la Casa de Negrida, La casa de Negrida. ¿Qué era eso? una habitación totalmente oscura, pintada de negro. Parece que era para meditar, para la introspección, algo muy particular. Curioso. Y mencionaste también algo de animales, un zoo. Sí, el Totocali, la casa de las aves. Pero era mucho más que aves. Un auténtico zoológico. Tenía quetzales, águilas, todo tipo de aves exóticas. Pero también jaguares, pumas, lobos, serpientes. Un zoo real, en pleno siglo XVI. Exacto, con cientos de personas dedicadas solo a cuidarlos. Las crónicas dicen que a los carnívoros los alimentaban con animales de caza. Solo. He oído otras versiones. Bueno, sí, hay especulaciones. Se dice que quizá también usaban restos de sacrificios humanos. O incluso más tarde, durante la guerra, los cuerpos de los españoles muertos tras la Noche Triste. ¿Qué?
¡Qué imagen! Era un lugar de prestigio, un símbolo del poder de Moctezuma sobre la naturaleza. Artistas, oficiales, todos iban a verlo. Pero claro, también fue arrasado en 1521. Qué pena que se perdiera todo eso. ¿Alguna otra obra importante? Pues sí, una fundamental, el acueducto de Chapultepec. Lo reconstruyó en 1506. Llevaba agua fresca desde los manantiales de Chapultepec hasta la ciudad, que estaba en una isla, recordemos. Vital, claro. Agua potable para Tenochtitlan y Tlatelolco. Vital. Y también fue una de las primeras cosas que destruyeron los españoles durante el asedio final, para cortar el suministro de agua y rendir la ciudad por sed. Una táctica de guerra clásica. Entendido. O sea, un reinado de consolidación, de grandes obras, pero también de guerra. Has dicho que sofocó rebeliones. ¿Hubo también expansión? Sí, la hubo, sobre todo hacia el suroeste, hacia Oaxaca y Guerrero. Pero es verdad que gran parte del esfuerzo militar se centró en mantener lo que ya tenían, en aplastar rebeliones internas. En sitios como Nopala, Tlaxquiampo. Esos. Y en varias zonas de Oaxaca también. Y la respuesta solía ser muy dura. Brutal, de hecho. ¿En qué sentido? Las fuentes hablan de masacres. A veces se ordenaba matar a grupos específicos, como los ancianos, en los pueblos rebeldes. La idea era aterrorizar y evitar futuras revueltas. Era una política de mano dura, sin duda. Uf, suena implacable. Lo era. El imperio se mantenía unido por la fuerza, en gran medida. ¿Y en la diplomacia? ¿Cómo se movía? Mencionaste lo de invitar a rivales a la coronación. Un poco arriesgado, ¿no? Sí, una jugada de poder, mostrar grandeza pero con tensión de fondo. Y hablando de rivales, hay un punto muy importante que a veces se pasa por alto. ¿Cuál? Que al principio de su reinado, el gran rival de Tenochtitlan no era Tlaxcala. Ah, ¿no? Siempre se habla de Tlaxcala como el enemigo acérrimo. Lo fue, pero más tarde. Al principio, el poder dominante en la zona, aparte de los mexicas, era Huejotzingo. Huejotzingo. Interesante. Y hubo una batalla clave, la batalla de Atlixco, hacia 1503 o 1507, no está clara la fecha exacta. ¿Qué pasó allí? Se planteó como una guerra florida. Ya sabes, esas batallas supuestamente más rituales para capturar prisioneros para el sacrificio. Sí. Era contra Huejotzingo, que además tenía el apoyo de Tlaxcala y Cholula. Moctezuma envió un ejército enorme. Algunas crónicas hablan de 100.000 guerreros. 100.000. Una barbaridad. Al mando iba Tlacahuepan, que era hermano o hijo de Moctezuma, según la fuente. Una figura importante. ¿Y cómo fue la batalla? Un desastre total para los mexicas. Una derrota humillante. Se habla de bajas masivas, quizá 20.000 por cada bando. Una carnicería. Madre mía. ¿Y Tlacahuepan? Murió en combate. Lo recordaron como un héroe, sí, pero la realidad es que fue una derrota terrible. Dicen que Moctezuma lloró amargamente. Pero lo más curioso es lo que pasó después, ¿no? Exacto. Lo paradójico es que Huejotzingo, aunque ganó la batalla, quedó tan debilitado con tantas pérdidas. Que perdió su posición dominante. Justo. Y ahí es cuando Tlaxcala, que había sufrido menos o se recuperó mejor, aprovechó la situación. Y se convirtió en el principal rival de Tenochtitlan. Precisamente. Tlaxcala eclipsó a Huejotzingo y se consolidó como el gran poder independiente en la región central, el gran enemigo de los mexicas. Y este cambio geopolítico fue fundamental y ocurrió solo unos años antes de que llegaran los españoles. Vaya carambola del destino. Y las guerras floridas continuaron, sobre todo con Tlaxcala, un estado de conflicto casi permanente, muy sangriento. O sea que el panorama era complejo. Un imperio enorme, pero con enemigos fuertes cerca y rebeliones internas. Y a eso se sumó un problema dentro de la propia Triple Alianza. Sí, la crisis de Texcoco, otro factor de inestabilidad clave. ¿Qué pasó en Texcoco? En 1516 murió Nezahualpili, el rey de Texcoco, el hijo de Nezahualcóyotl, y las circunstancias de su muerte no están claras. ¿También? Vaya. Que acusan directamente a Moctezuma de haberlo traicionado, de haber causado su muerte. Otras fuentes dicen que fue muerte natural. A saber. Pero el caso es que su muerte creó un problema. Un problema gordo, una crisis de sucesión. Moctezuma apoyó a uno de los hijos, Cacamatzin, que además era sobrino suyo. Pero otro hijo, Ixtlilxóchitl, El que da nombre al cronista.
Ese mismo, el antepasado del cronista. Pues Ixtlilxóquilit no aceptó a Cacamatzin y se rebeló. Guerra civil en Texcoco. Una especie de guerra civil latente, sí. Dentro del reino de Texcoco, el Acolhuacán, hubo enfrentamientos. Al final llegaron a un acuerdo para dividir el territorio, pero la tensión siguió ahí. Texcoco quedó debilitado y dividido. Y eso fue importante después, claro. Importantísimo, porque Ixtlilxóchitl, el rebelde, el que se sentía agraviado por Moctezuma, acabó siendo uno de los aliados más importantes y eficaces de Hernán Cortés. Le facilitó muchísimo las cosas. Entiendo. Así que tenemos un imperio en su apogeo territorial, pero con fisuras internas, rebeliones, enemigos externos fuertes como Tlaxcala y una crisis en uno de sus aliados principales, Texcoco. Un panorama complicado. Muy complicado. Y en medio de todo esto, en 1518 llegan las primeras noticias confirmadas de europeos en la costa, la expedición de Juan de Grijalva. Y Moctezuma se entera, claro. Se entera y ordena vigilar la costa, pone espías, informadores, está alerta. Y al año siguiente, 1519, el que llega es Hernán Cortés. Exacto. Desembarca, funda Veracruz, empieza a moverse. Y Moctezuma recibe informes muy detallados y rápidos. ¿Y cómo reacciona? Pues reacciona enviando embajadores. El más conocido es Tendile. Y les envía regalos muy, muy ricos. Oro, plata, trabajos de plumería espectaculares. Los famosos discos de oro y plata, ¿no? El del sol y la luna. Esos mismos. Regalos impresionantes, que por cierto Cortés tardó poco en fundir para hacer lingotes. Pragmatismo español. Desde luego. Y entonces llega el momento cumbre, el encuentro. El 8 de noviembre de 1519, a las puertas de Tenochtitlan, Moctezuma sale a recibir a Cortés. Una imagen icónica. Pero aquí empiezan las interpretaciones difíciles, ¿verdad? Aquí empieza el gran debate. Cortés, en sus cartas al rey, Carlos V, afirma que Moctezuma, prácticamente en ese primer encuentro, le dice que él, Moctezuma, era solo un lugarteniente de un señor que vendría del este, y que ese señor era el rey de España. Vamos, que le cede el imperio. Así, sin más. Suena raro. Suena muy raro, es muy improbable que fuera así literalmente. Hay varias posibilidades. Una, que Cortés malinterpretara las fórmulas de cortesía náhuas. ¿Cómo? La etiqueta nahua era muy elaborada. Una aparente sumisión o humildad en el lenguaje podía ser en realidad una forma de afirmar el propio estatus, de mostrarse magnánimo. Podía significar justo lo contrario de lo que entendió Cortés. O que Cortés se lo inventara un poco. O que lo adornara mucho. Sí, necesitaba una justificación legal para lo que estaba haciendo. Su expedición era irregular, no tenía permiso real para conquistar. Decir que el propio emperador le había cedido el reino era una coartada perfecta. Claro, la barrera del idioma, la cultura y los intereses de cada uno. Exacto. Es un momento de choque cultural brutal y de intereses contrapuestos. Interpretarlo es dificilísimo. El caso es que, después de ese encuentro, la situación cambia muy rápido. Solo 6 días después. 6 días. Moctezuma es arrestado, prisionero en su propio palacio, donde había alojado a Cortés y sus hombres. ¿Y cuál fue la excusa esta vez? La excusa fue un incidente que había ocurrido en la costa, en Nautla. Un recaudador de impuestos mexica, un tal Cualpopoca, atacó una guarnición de totonacas, que ya eran aliados de los españoles. Y en la lucha murieron varios españoles, incluyendo el capitán que Cortés había dejado allí, Juan de Escalante. Vale. Cortés montó en cólera, o fingió montar en cólera, y usó eso como pretexto. Exigió que trajeran a Cualpopoca a Tenochtitlan. ¿Y Moctezuma qué hizo? ¿Colaboró? Trajeron a Cualpopoca y a otros nobles implicados. Cortés los juzgó allí mismo, de forma sumarísima, y los quemó vivos en la plaza principal, delante de todo el mundo. ¡Qué barbaridad! Una demostración de fuerza tremenda. Tremenda. Pero lo importante es que a pesar de que Moctezuma había colaborado, no lo soltaron. Siguió prisionero. Se convirtió en un rehén. ¿Y por qué? Si ya habían castigado al culpable, ¿para qué seguir teniéndolo preso? Pues Cortés lo admitió más tarde. Era pura estrategia. Sus fuerzas eran ridículas comparadas con el poder mexica. Unos pocos cientos de españoles en una ciudad de cientos de miles de habitantes. ¿Ya? La única forma de sobrevivir y mantener cierto control era teniendo al emperador, al güey Tlatoani, bajo su poder. Era su seguro de vida. Entiendo.
¿Y Moctezuma cómo vivió ese cautiverio? Perdió todo el poder de golpe. El poder real, sí, aunque le mantenían con cierto estatus. Podía recibir visitas, dar algunas órdenes menores, moverse por el palacio, pero siempre vigilado, siempre bajo control español. La autoridad real se había esfumado. Qué situación más humillante y extraña. Muy extraña. Y lo más curioso es que, incluso en esa situación, hay episodios donde parece que Moctezuma protege a los españoles. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, cuando su sobrino, Cacamatzin, el rey de Texcoco, que él mismo había apoyado, Sí. empezó a conspirar para atacar a los españoles, fue Moctezuma quien alertó a Cortés Mm. y facilitó que arrestaran a Cacamatzin. Anda. ¿Y por qué haría eso? Es difícil saberlo. Miedo, una estrategia fallida para ganar tiempo, creía de verdad que los españoles eran enviados de los dioses. Lo que sí sabemos es que esa acción tuvo una consecuencia irónica, ¿Cuál? que al quitar de en medio a Cacamatzin, el que salió beneficiado fue su rival, Ixtlilxóchitl. El que se había rebelado contra él. Exacto, y que ya se estaba acercando a Cortés. Así que Moctezuma, intentando quizá controlar la situación, acabó debilitando a uno de sus últimos apoyos y fortaleciendo a un futuro aliado clave de los españoles. Una paradoja trágica. Es una historia llena de giros complejos. Y todo esto nos lleva al final, a su muerte. Otro punto oscuro. El gran enigma, quizá. Ocurrió a finales de junio de 1520. La situación en Tenochtitlan era explosiva. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Mientras Cortés había salido de la ciudad para enfrentarse a otra expedición española que venía a arrestarlo, Pedro de Alvarado, que se quedó al mando, Sí. ordenó una masacre terrible durante una fiesta religiosa en el Templo Mayor. Mató a cientos, quizá miles de nobles mexicas desarmados. La matanza del Templo Mayor. Exacto. Cuando Cortés volvió, se encontró la ciudad entera levantada en armas contra ellos. Una rebelión abierta y furiosa. Y en medio de esos combates, Moctezuma muere. ¿Pero cómo? Aquí es donde las versiones no coinciden, ¿no? En absoluto. Chocan frontalmente. Tenemos básicamente dos grandes narrativas. La española, la más conocida, que cuenta Bernal Díaz el Castillo. ¿Y qué dice Bernal? Dice que los españoles le pidieron a Moctezuma que saliera a una azotea o balcón del palacio para hablar con su pueblo, para intentar calmarlos. ¿Y? Y que la multitud, enfurecida, viéndolo como un traidor o un cobarde, empezó a tirarle piedras, lanzas, de todo. Que lo hirieron gravemente. ¿Los propios mexicas? Según Bernal, sí, y que Moctezuma, abatido y herido, se negó a que lo curaran, rechazó la comida y murió a los pocos días por esas heridas. O sea, la culpa, según esta versión, es de los mexicas. Ya. ¿Y la otra versión? La indígena. La versión indígena es radicalmente diferente. El Códice Florentino, por ejemplo, que recogió testimonios de Tlatelolco, de los supervivientes, ¿Qué dice? afirma categóricamente que Moctezuma fue asesinado por los españoles, dentro del palacio donde estaba preso. Asesinado. ¿Cómo? No dan muchos detalles del método, pero dicen que lo mataron y que luego arrojaron su cadáver fuera del palacio, junto con el de otro señor importante, Itzcuauhtzin. O sea que se deshicieron de él. Eso es lo que sugiere esa fuente. Y no es la única. Hay otras crónicas indígenas y también testimonios recogidos por frailes como Diego Durán que apuntan en la misma dirección, que lo mataron los españoles. Apuñalado, estrangulado. Se mencionan esas posibilidades, quizá porque ya no les servía como rehén en medio de la batalla, o porque les estorbaba para la huida que estaban preparando, la que luego sería la Noche Triste. Entonces, tenemos dos historias completamente opuestas. Apedreado por su pueblo o asesinado por sus captores. Exacto. Y es prácticamente imposible saber con certeza absoluta cuál es la verdad histórica. No recuerda lo de siempre, ¿no? La historia la escriben los vencedores. Pero también los vencidos cuentan su versión. Y cada versión tiene sus intereses. La española buscaba quitarse la responsabilidad. Las indígenas reflejaban el dolor, la rabia y quizá la percepción de traición, ya fuera de Moctezuma o de los españoles. Su muerte, en cualquier caso, fue un punto de inflexión. ¿Quién le sucedió? Inmediatamente le sucedió su hermano, Cuitláhuac, un líder militar fuerte, que de hecho fue el que organizó la expulsión de los españoles en la Noche Triste. Ah, sí. Un éxito importante para los mexicas. Sí, pero efímero, porque Cuitláhuac murió muy pronto, a los pocos meses, no en combate, sino de viruela. La viruela. La gran aliada invisible de los españoles. Terrible. Causó una mortandad
espantosa entre la población indígena, que no tenía defensas, y diezmó el liderazgo mexica. ¿Y después de Cuitláhuac? El último tlatoani fue Cuauhtémoc, muy joven, sobrino de Moctezuma. Valiente, decidido, lideró la defensa final de Tenochtitlan, una defensa heroica, desesperada, Hasta la caída final de la ciudad. hasta la caída en agosto de 1521. Con eso termina el Imperio Mexica. Y empieza la historia de la Nueva España. Pero volviendo a Moctezuma, su imagen después de muerto también es contradictoria, ¿verdad? Totalmente, tan contradictoria como su muerte. Depende mucho de quién leas. A ver, Para algunos cronistas españoles, como el propio Bernal Díaz, a pesar de todo, lo recuerda con cierto respeto. Dice que fue el mejor rey que hubo en México. Lo ve como un gran monarca, aunque al final, bueno, ¿y las visiones negativas? pues hay muchas. Especialmente en fuentes que vienen de Tlatelolco, que siempre fue rival de Tenochtitlán, o en crónicas escritas por frailes que querían justificar la conquista, presentarla como una liberación de una tiranía. ¿Y cómo lo pintan esas fuentes? Pues como débil, indeciso, demasiado supersticioso, casi paralizado por el miedo ante los presagios que supuestamente anunciaban la llegada de los españoles. Ajá, los famosos presagios. El cometa, el templo que ardió solo, la mujer que lloraba por las noches. ¿Qué hay de cierto en eso? Es otro tema complejo. Es posible que hubiera fenómenos naturales que se interpretaron así, o que la gente estuviera inquieta, pero también es muy probable que mucho de eso se elaborara después de la conquista. ¿Como una forma de explicar lo inexplicable? ¿De buscarle un sentido a la catástrofe? Los dioses lo habían anunciado y nuestro líder no supo reaccionar. Convierte a Moctezuma en una especie de chivo expiatorio conveniente. Es fascinante cómo se construye el mito histórico. Sí, sí. Y luego está la visión de Alba Ixtlilxóchitl, el cronista descendiente del rival texcocano. Claro. Para él, Moctezuma era directamente un tirano. Le culpa de la decadencia de Texcoco, de la muerte de Nezahualpilli. Es una visión muy sesgada por su propio linaje. O sea que tenemos al gran rey, al débil supersticioso y al tirano. 3 Moctezumas en uno. O más, depende de la fuente. ¿Y qué quedó de él, digamos, tangiblemente? ¿Su familia? ¿Sus descendientes? Pues sí, eso es un legado muy concreto. Tuvo muchas esposas secundarias y concubinas, como era costumbre, pero 2 esposas principales reconocidas. Y tuvo muchos hijos e hijas. ¿Sobrevivieron a la conquista? Muchos sí. Y algunos tuvieron un papel importante en la nueva sociedad colonial. La más famosa es su hija Tecuichpoc. Isabel Moctezuma, ¿no? Exacto, la bautizaron como Isabel Moctezuma. Se casó varias veces, incluso con españoles, y recibió encomiendas muy grandes. Fue una figura poderosa. ¿Y otros hijos? Hubo un hijo llamado Pedro Moctezuma, que antes se llamaba Tlacahuepan, curiosamente como el que murió en Atlisco. Vaya. Pues este Pedro Moctezuma dio origen a un linaje que llegó a la nobleza española. Consiguieron el título de condes de Moctezuma y luego duques de Moctezuma de Tultengo. ¿Y ese título existe todavía? Existe. Hay descendientes de Moctezuma reconocidos hoy en día, tanto en México como en España. Familias con apellidos como Andrade Montezuma, Cano Montezuma. Es un legado que perdura. Qué curioso. Y más allá de los descendientes directos, su figura sigue presente de otras formas, ¿no? Sí, de formas muy variadas. En algunas comunidades indígenas de México, su figura ha perdurado en el folclore, a veces casi como una deidad antigua, un espíritu de la tierra. Como símbolo de resistencia también. A veces sí. Su nombre se invocó en algunas rebeliones indígenas posteriores, como la de Jacinto Canec en Yucatán en el siglo XVIII, como un símbolo del pasado glorioso perdido. Y luego está la cultura popular, claro. Claro, ha inspirado óperas, ya desde Vivaldi en el barroco, novelas, películas, canciones, bueno, la famosa Cortes de Killer de Neil Young. Un clásico. Y su nombre está por todas partes. El río Moctezuma, cascadas, pueblos en Estados Unidos llamados Montezuma, una marca de cerveza muy conocida. Y la venganza de Moctezuma. Y la venganza, la famosa diarrea del viajero en México, su nombre ha llegado a sitios insospechados. Desde luego. Entonces, para ir resumiendo, Moctezuma II es Una figura de contrastes enormes. poliédrica, Sí. el emperador del apogeo, el constructor, el administrador, el estratega, Pero también el líder que se topó con una colisión de mundos brutal. y cuyo reinado terminó en tragedia personal y colectiva. Las versiones sobre él, sobre sus decisiones, sobre su muerte,
nos siguen haciendo pensar. Yo creo que lo fundamental al acercarse a él es eso, reconocer que hay muchas voces, muchas perspectivas, entender los sesgos de cada fuente, si es un conquistador, si es un aliado indígena de los españoles, si es un mexica vencido, si es un rival interno. Cada uno cuenta la historia a su manera. Claro, el Moctezuma real, el hombre de carne y hueso detrás de todas esas capas de mito, de propaganda, de memoria, sigue siendo difícil de atrapar del todo. Es esquivo. Y quizá como reflexión final para quien nos escucha, podríamos plantear algo. Más allá del drama de la conquista, que obviamente es lo que más llama la atención, Sí. ¿qué otros aspectos de su reinado, de esos casi 20 años antes de que llegara Cortés, merecerían más atención? ¿Cómo esas políticas internas, esas guerras con Huejotzingo o Tlaxcala, esa crisis en Texcoco, cómo todo eso preparó el terreno para lo que vino después? Es una buena pregunta. A menudo el final eclipsa todo lo anterior, y su reinado fue largo y complejo, mucho antes de 1519. ¿Pudo a la historia haber sido diferente? No solo por cómo reaccionó él ante Cortés, sino por cómo estaba el propio imperio que él había gobernado durante 2 décadas. ¿Estaba tan cohesionado como parecía? Ahí queda la pregunta. Una invitación a mirar la figura de Moctezuma con una perspectiva más amplia, más allá del encuentro fatal. Sin duda, una figura que sigue generando debate y fascinación siglos después.